¿Qué se necesita para tener una ciudad inteligente? Para que los pagos de diferentes servicios que hacemos los ciudadanos sean fáciles y que no nos compliquen la vida. Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Santiago Molina, él es el director de desarrollo de negocios de BPC. Santiago, qué gusto que nos acompañes, gracias por estar aquí para conversar sobre este mundo de la tecnología que no para y sigue revolucionando, y la ciudadanía, las empresas, los negocios también van de la mano de estos avances tecnológicos. Conversábamos antes de arrancar sobre una serie de beneficios que el ciudadano común dispone hoy en día, ya sea en el teléfono, a través de tarjetas, y bueno, de eso justamente vamos a conversar. Tenemos dos temas hoy, el OCity, que vamos a detallar qué es eso, y los sistemas abiertos de pago o cerrados de pago, de lo cual también Santiago conoce bastante en detalle. Santiago, explícanos un poquito, presentémosle a la audiencia cuál es el concepto de una OCity. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes contigo y con toda la audiencia del podcast. Sí, en efecto, las ciudades van evolucionando y los servicios de las ciudades van evolucionando. No es lo mismo Quito con metro sin metro, no es lo mismo Cuenca sin tranvía y con tranvía. Entonces las ciudades van creciendo, van evolucionando en sus sistemas de transporte. Y así también han evolucionado los sistemas de recaudo de este transporte público. Tanto de buses convencionales como de estos nuevos sistemas metropolitanos, como también de otros servicios que existen en la ciudad. Todos estos servicios tienen que ser recolectados, todo el pasaje, todas las tarifas tienen que ser cobradas de alguna forma por los operadores privados o por la ciudad, por los municipios. Hablemos ya en los hechos, con muchas monedas, muchísimas hoy monedas. Por hoy es con muchísimas monedas. El transporte público de Quito es moneda Exactamente. Y pocos billetes, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre vas a pagar el parqueadero, pagas con monedas, vas a subirte al bus, pagas con monedas, todo se realiza con monedas en este caso. Y esto genera, sin duda alguna, complicaciones para el transportista, para el usuario, para la banca y para el país. Y cada uno con diferentes intereses. Por ejemplo, para el país existe un gran porcentaje de dinero en efectivo que todavía se maneja en las ciudades. Y en el transporte público es muy importante. Calcula que Quito tiene alrededor de 3 millones de viajes al día. Si eso multiplicas por 30 centavos, es un montón de dinero en efectivo que se está manejando en el día en la ciudad. Es una cantidad increíble. Y creo que todos estamos aquí recordando anécdotas o situaciones que nos han pasado justamente por no disponer o no disponer de ciertos métodos de pago, ¿no? En el efectivo, las monedas, los bolsillos, las chaucheras que les decimos coloquialmente, o simplemente ya una aplicación o un código QR o una tarjeta, ¿no? Así es. Y tú vas viendo que digamos, en distintos espacios cada vez la gente utiliza menos efectivo. Solo aquellos que efectivamente tienen que tomar este tipo de servicios de la ciudad van a tener efectivo, pero en otros espacios no necesariamente sucede así. Entonces, con este motivo es que nace OCity, hace algunos años atrás, con la intención de digitalizar todos los micropagos que se realizan en una ciudad. ¿Y de dónde o quién estuvo a cargo del nacimiento de OCity? OCity forma parte de uno de los productos de la empresa BPC. Es parte de BPC es una compañía suiza, es una compañía europea que vende y que tiene soluciones digitales para la banca para todos los medios de pago que puedan existir. Entonces, BPC piensa en esta solución, la desarrolla y ya la está aplicando, utilizando. Sí, implementó en algunos países de Europa principalmente, y hoy por hoy ya tenemos en el Ecuador 2 iniciativas importantes en las cuales OCity se encuentra presente, que es el transporte público de la ciudad de Guayaquil y el metro de Quito de la ciudad de Quito. ¿Qué resultados está dando ya en estos 2 ejemplos que tú mencionas? El proceso no es abrupto, el proceso va evolucionando cada vez. ¿Por qué? Porque las personas no están acostumbradas, porque las personas no perciben todos los beneficios de inmediato. Entonces tienen que cada vez irlo
ajustando, lo tienen que ir interiorizando en su día a día. Pero sin duda alguna hacia allá va el Ecuador, hacia allá van las ciudades en el cual ya tengas un transporte público sin efectivo, donde ya el efectivo no forme parte de tu día a día, sino que en realidad tú puedes salir de la casa o con tu tarjeta, digamos, que se le conoce con el anglicismo top of the wallet, o con tu teléfono celular, que al final del día podrás realizar todas las transacciones desde el celular. Es todo una revolución, ¿no? Estoy haciendo memoria, creo que hace 10 años no teníamos tantas soluciones de pago en los dispositivos móviles como las que tenemos ahora. Para la banca, uno va a una tienda, va a un restaurante, a un autoservicio, y mucho ya todo pasa por el mundo digital. ¿Cómo se está educando? Yo creo que es la palabra. ¿Cómo se está educando al usuario? Porque tal vez el comercio, digamos, hablando de un punto de venta, contrata o desarrolla la tecnología, tiene un proveedor, y el usuario ahí, ¿cómo se va integrando a estos métodos de pago? ¿Cómo está respondiendo, por ejemplo, la gente en Guayaquil, la gente que utiliza aquí en Quito el metro? Sí, mira, yo creo que tenemos que partir de un principio, y es que a veces menospreciamos la inteligencia de la sociedad. De acuerdo. Y es más bien al contrario. La sociedad es sin duda la que te pone y la que te empieza a demandar muchos más beneficios. Entonces, hablan de que en el Ecuador tienes 18 millones de habitantes y tienes, no sé, 19 millones de celulares, de smartphones. Entonces tienes una capacidad y una influencia muy importante de todo lo que significa el teléfono del celular. Cada vez es más barato tener acceso a megas, cada vez encuentras más espacios con wifi libre, cada vez... Entonces todo esto te lleva a que la gente cada vez esté utilizando más el teléfono para distintas cosas. Lo importante es que utilice el teléfono para cosas que son en beneficio de las personas. Entonces es así que, por ejemplo, las ciudades, como mencionaba hace un rato, van hacia esta forma de recaudo del transporte público, de los servicios de la ciudad, de los parqueaderos, de los peajes, de distintos servicios, de la bicicleta pública, y no al revés. No vamos a volver al efectivo, no vamos a volver a las monedas, no vamos a volver, cada vez va a ser más tecnológico, cada vez va a ser más digital posible. Tú mira en ciudades de primer mundo, Londres, en Europa, Nueva York, en Estados Unidos, han tenido que hacer inversiones muy importantes, por ejemplo en el metro de Nueva York, para que hoy por hoy, con tu tarjeta de débito o crédito, la que corresponda, tú puedas ingresar y pagues el pasaje. Con la tarjeta del banco. Con la tarjeta del banco, con tu débito que te entrega el banco, con tu crédito que te entrega el banco, con esa tarjeta tú puedas acceder al transporte Ahí se público. integran, digamos, el banco, pensando el municipio que es quien gestiona o administra, el usuario. Es todo un proceso, no debe ser tan sencillo desde la parte tecnológica. En efecto no es sencillo. Tienes un usuario, un ciudadano que demanda mucho, que demanda muchas atenciones, muchos beneficios, porque al final del día tú te das cuenta que el usuario del transporte público siempre viene a ser el más golpeado por absolutamente todo lado. Si es que mañana le suben el pasaje, si es que mañana hay alguna manifestación por algún motivo, no puede llegar, si es que el día de mañana hay un proceso de inflación, el usuario de transporte público siempre va a ser el más afectado. Hay estudios en donde se determina que la gente deja de comer por utilizar el transporte público, por pagar el transporte público para llegar a su sitio de trabajo. Porque sabe que si llega a su sitio de trabajo, va a poder trabajar, le van a pagar un sueldo y va a poder comer. Pero en cambio, si no puede llegar, si está en la disyuntiva, exactamente, si no puede llegar al trabajo, queda fuera. Entonces, por eso es tan importante el transporte público, porque al final del día da igualdad de oportunidades a absolutamente toda la población. ¿Y qué tan sencillo, qué tan complicado, no sé, es negociar ya con las empresas de transporte público, que son empresas privadas, son gremios? Y les cuento una anécdota que me pasó hace una semana. Desplazándome hacia mi hogar, hubo una persona que le preguntaba a la persona que te cobraba el pasaje, ¿cuándo van a utilizar un QR? ¿Cuándo van a utilizar una aplicación, una tarjeta? Y la persona que cobraba el pasaje no supo qué responder, hizo una sonrisa así como, mejor me voy a seguir cobrando por otro lado. Y yo también he hecho esa pregunta en varias ocasiones, ¿por qué no hacen eso? O sea, ¿por qué no nos facilitan a los usuarios
es un servicio además que estamos pagando. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿qué dicen las empresas de transporte ahí? A ver, como tú bien decías, hay varios actores que intervienen en este proceso: el municipio, los operadores privados y el usuario final. Sin duda alguna, cada quien tiene sus intereses y sus complejidades. Los transportistas privados, los operadores privados, es un gremio que siempre ha sido muy golpeado y es un gremio muy complejo. Es un gremio en lo personal, yo no creo que es un gremio con el cual cabe una suerte de que le obliguen a hacer algo. Es un gremio con el que hay que conversar mucho, con el que hay que acordar objetivos comunes y luego planes de acción comunes. Entonces, yo soy optimista en que el operador privado entiende los beneficios de recibir el pasaje, su recaudo a través de estructuras digitales. Pero eso significa de que ellos van a tener que hacer dos cosas. La primera, van a tener que invertir, sin duda alguna, en tecnología, en validadores, en hardware dentro de los buses. Y segundo, van a tener que tener una voluntad de que si es que el día de mañana algo pasa, todos somos usuarios de la banca, a veces vemos que se caen los sistemas de la banca por A o B motivo, que si eso llega a pasar, no te vuelques al efectivo inmediatamente, no regreses al efectivo, no retrocedas, exactamente, porque si es que ya das un paso hacia adelante, el rato que dejas de utilizarlo y vuelves al efectivo, das 20 hacia atrás. ¿Sí? Entonces tiene que ser una decisión profunda, que nosotros somos optimistas en que ellos van a querer por varios motivos. Hemos tenido conversaciones, evidentemente están dentro de su línea, pero además porque hoy por hoy ellos no logran controlar los 3.000 buses que hay en Quito. Entonces los 3.000 buses tienen 3.000 choferes y tienen 3.000 cobradores. Tú no sabes a ciencia cierta cuántos pasajeros se subieron, cuántos pasajeros no pagaron. No hay la estadística, los datos de... Es muy complejo, todo es en función de contadores, de ciertas cosas que vas viendo, que suceden dentro de los buses, pero no es información 100% certera. Como se dice coloquialmente, al ojímetro más o menos todo se va midiendo y calculando. Sin duda. Pero en otras ciudades, por ejemplo, en mi natal Cuenca, hace algunos años ya funciona la tarjeta, es una tarjeta prepago básicamente, en la que tú cargas, no sé, $5 o $10, pasas por un lector al interior de la unidad y ya, pagaste tu pasaje. ¿Por qué hay así y acá no? Sí, a ver, digamos, Cuenca tiene una organización diferente y la Cámara de Transportistas de Cuenca funciona bastante bien. Sin embargo, hoy por hoy tienes, por ejemplo, lo que sucede en Cuenca, y es que tienes el tranvía con una modalidad de cobro, también, con una tarjeta, y tienes a la Cámara con otra. No está integrado, ¿no? Por el momento la tecnología no está integrada. Puede ser que la tarifa esté integrada, pero la tecnología no está integrada. Entonces, ¿qué viene? La evolución. No puedes quedarte, no puede Cuenca volver a cobrar en efectivo. Cuenca tiene que mirar hacia adelante, tiene que dejar de un lado el closed loop, que es justamente lo que tiene en este momento la tecnología del tranvía más la tecnología de la cámara, y tienen que mirar hacia la tecnología open loop. Esa tecnología open loop en la que te permite interoperar entre operadoras, valga la redundancia, entre modelos de pago que también puedan funcionar. Closed loop es un modelo cerrado y open loop el modelo abierto que conversábamos antes de arrancar. Así es. Santiago, el mundo ideal entonces sería un modelo open loop, una tarjeta, una aplicación que sirva, que te permita dentro de una ciudad pagar todo, servicios, supermercados, no sé, combustibles, gasolina, no sé. ¿Ese es el mundo ideal al que se apunta? El mundo ideal tiene que ser el más eficiente para el ciudadano, tiene que ser el menos costoso para el ciudadano. Entonces, tienes dos escenarios, ¿no? El un escenario que es con tu tarjeta closed loop, tú, digamos, aparte de sus restricciones tecnológicas, que el saldo, por ejemplo, que tú pones los 5 o 10 dólares, pones en la tarjeta. Mañana, por A o B motivo, pierdes la tarjeta, es muy probable que hayas perdido también el saldo que tenías en la tarjeta, ¿sí? Mientras que por el otro lado, la tarjeta Open Loop, que es una tarjeta financiera emitida por el sistema financiero, está basada en cuentas ABT, en donde ya no es el saldo, ya no está en la tarjeta física, sino que está en una cuenta que justamente la gente pueda recargar de distintas formas. Entonces, como te decía, cada vez lo mejor para el ciudadano es lo más eficiente. Es lo que al ciudadano le va a facilitar la vida, por decirlo de alguna forma. Mientras menos pasos tenga que dar el ciudadano, o tenga que menos trámites o puntos que cumplir,
va a ser más eficiente y va a tener un mejor día tal vez. Tal cual, el ciudadano tiene que tener la menor, digámoslo de alguna forma, la menor fricción en su día. Si es que ya tiene que ir a trabajar y tiene que hacer una fila de 20 minutos para luego coger el transporte público y viajar otros 20, 30 minutos, mientras que con una tarjeta podría pasar mucho más rápido. Y lo mismo con la recarga, si tiene que hacer 20 minutos de fila para recargar, mientras que podría recargar, por ejemplo, desde su computadora o desde su celular a una tarjeta para que y lo hace desde la comodidad de su casa. Entonces hay muchas aristas en las cuales hay que evaluar. Entonces un poco lo que nosotros vemos ahora es que sin duda todo lo que sucede tiene que evolucionar, o todo lo que está pasando en este momento en el Ecuador tiene que evolucionar hacia eso. Tenemos que evolucionar hacia el Open Loop, que no es un reto sencillo, que no es un reto fácil, porque también es complejo que los ciudadanos se acostumbren, que el día de mañana ya en realidad estén completamente adaptados. Mira, hoy por hoy lo que sucede en el metro de Quito, tú tienes, no sé, del 100% de viajes, alrededor del 70% debe ser, todavía pagan el boleto en taquilla. En efectivo. En efectivo, y tan solo el 20-30% debe estar utilizando los medios de pago existentes. Cuando en Quito tienes el QR, la cédula y la tarjeta para poder entrar. Tienes 3 distintos. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo. El ciudadano tiene que ver todos los beneficios. Hay que involucrar todos los otros sistemas de transporte. Hay que empezar. Hay una palabra que se utiliza mucho en el mundo donde yo trabajo, es este ecosistema. Entonces, tienes que tener un ecosistema de pagos. En donde por un lado buscas básicamente lo que tú busques, una inclusión financiera, no solo facilitarle la vida a la gente, sino incluir financieramente. Y esta inclusión financiera sucede de que el transporte público es el único capaz de poder tener una penetración de tarjetavientes muy grande. Entonces el día de mañana vas a tener muchos tarjetavientes. Entonces si se empieza con el transporte público, en otros sectores va a ser menor la curva de aprendizaje. Así tiene que ser, porque el día de mañana ya tienes un montón de tarjetavientes en el transporte público. Y luego vas a necesitar que esos tarjetavientes utilicen su tarjeta no solo en el transporte público, sino que hayan redes de aceptación en donde el ciudadano que el día de mañana no era cliente de un banco, ahora ya lo es por el transporte público, tiene una tarjeta y con esa tarjeta va a poder ir a pagar en una tienda, en una panadería, en distintos espacios donde antes no podía. ¿Ya? Entonces eso se llama el ecosistema, en donde lo que logras es, de nuevo, reducir el efectivo. Y facilitarle la vida al usuario, pero también a la compañía de transporte de buses, al supermercado, a la gasolinera. Así es. Y detrás de todos estos desarrollos, Santiago, está BPC. Sí, así es. BPC, como te decía, es una compañía europea que tiene más de 30 años en el mercado, que se encuentra ya en presencia en toda Latinoamérica, con distintos tipos de proyectos, y en este momento el proyecto del transporte público con OCity es una de las prioridades que se busca justamente con estas intenciones de incluir financieramente a los ciudadanos en donde se encuentren, y segundo, facilitar que ellos puedan tener una mejor relación con los servicios que tienen en la ciudad. ¿Qué retroalimentación o qué dicen otros mercados en donde también está BPC sobre este mismo tema que estamos conversando? El OCity, los sistemas abiertos, los sistemas cerrados. ¿Qué dicen allá, no sé, aquí en la región, por ejemplo, para compararnos con sociedades parecidas? Sabes que en la región Ecuador, de alguna forma, en lo que es pagos abiertos, puede convertirse en el ejemplo. ¿Es o puede convertirse? Está convirtiéndose en el ejemplo, más bien. Okay. Porque las otras soluciones que existen en la región han nacido cerradas. Entonces, migrar del closed loop al open loop es muy difícil. En cambio, en el Ecuador, por ejemplo, el metro de Quito nació abierto. ¿Sí? Y yo no veo que haya una necesidad de regresar al cerrado. Hay soluciones específicas para menores de edad o para personas que definitivamente no quieren tener una tarjeta, que habrá que ver cuál es la solución para ellos, pero, digamos, en teoría, el metro de Quito nació con una solución abierta. Y luego, en otros espacios donde OCity se encuentra presente, básicamente lo que es el mensaje, ¿no? De alguna forma, digamos, no pagar 2 veces. Si en este momento hay una ciudad, hay una operadora de transporte público que ya sabe que va a involucrarse en un recaudo de pasajes con tecnología, bueno, no lo haga con cerrada. Hágalo de una vez con abierta. ¿Por qué? Porque, y no necesariamente es un tema de precio, es un tema de concepto. No es que el abierto sea mucho más caro, no, es un tema de concepto. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia allá. Y yo veo muy difícil,
muy difícil que vaya a ser diferente. Entonces no hay que pensar, no sé, en 1 o 2 años, sino que si nos podemos a pensar en 5 o 10, con seguridad, en 5 o 10 el mundo, digamos, habrá menos efectivo del que hay ahora. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema abierto que tú nos comentas aquí, Santiago? O sea, digamos, para operadores o para empresas como BPC, para el sector del transporte, ellos tienen que invertir, decíamos hace unos momentos, pero a la larga, ¿qué ganarían, por ejemplo? Ya mira, hay varios beneficios, pero para el usuario final, digamos, el usuario del transporte público, el mayor beneficio es que en efecto se puedan bancarizar. ¿Sí? Y el transporte público es algo que lo va a bancarizar primero. Y todo lo que eso involucra, digamos, ¿no? Y todo lo que los bancos de ahí en adelante puedan hacer, ¿sí? El beneficio para el transportista sin duda es una eliminación del fraude, por ejemplo, que sucede hoy, que existe un fraude muy importante de 2 dígitos, que es, digamos, es bastante comparado a lo que recaudan en el día. Por esta informalidad en la administración de los pasajes. Exactamente. Entonces ahí hay un beneficio directo a ellos. Y luego, ¿por qué tecnología abierta? Porque te permite interoperar en función de las necesidades o de las decisiones que toma el usuario final. Entonces no le tienes que imponer que utilice algo, sino es el usuario final el que decide cómo quiere manejarse. Es el usuario final el que decide cómo quiere transportarse. Y no al revés. Si tú le impones algo, seguramente te va a funcionar durante un tiempo, pero eso no va a ser perenne, digamos. Entonces hay este otro beneficio que en realidad logras cautivar y logras tener lealtad frente a lo que el ciudadano busca. Estoy recordando también en este momento el ejemplo de una startup lojana que arrancó hace 10 o 15 años y que ha logrado conectar diferentes sistemas de transporte, desde la bicicleta pública, los scooters, los taxis, los buses, en beneficio de las personas, ¿no? Eso ya viene, no sé, o sea, Loja es una ciudad que tiene sus características como cualquier ciudad. Tal vez tiene que ver el tamaño de la ciudad, la complejidad de los sistemas de transporte de una ciudad. Quito es una ciudad complicada, además por su geografía. ¿Cómo juegan ya esos factores a la hora de aplicar estos sistemas de los que estamos conversando? Mira, yo creo que todo lo que has dicho es cierto. Sin embargo, yo creo que hay una importante diferencia, digamos, que podría marcar entre que una ciudad lo haga o no, y es la definición por parte de la autoridad. Si el municipio, si su alcalde toman una decisión y primero entienden cuál es el problema y entienden la necesidad de tener estos diferentes tecnologías a disposición del ciudadano, y ellos toman una decisión y apoyan esa decisión, es mucho más fácil resolver cualquier inconveniente que se pueda presentar en la mitad. ¿Por qué? Porque sí es cierto que ciudades más pequeñas es, digamos, un poco más fácil poder conversar y poder llegar a acuerdos. Quito no solo es complejo por su tamaño, por su estructura geográfica, sino también por los intereses que existen en la ciudad, sino también porque hay rutas que no son muy buenas y hay otras rutas que sí son muy buenas. Entonces el estudio que tiene que hacer la Secretaría de Movilidad, los distintos organismos, tiene que ser a un nivel en el que todos los involucrados en el transporte público estén participando y tengan un pedazo del pastel similar. Entonces, esas complejidades son las que hay que poner sobre la mesa para que en efecto todo pueda fluir en armonía. Y yo creo que esa es la clave, en donde el transportista tiene que formar parte de estas decisiones hasta cierto punto, pero a partir de ese punto es la autoridad quien tiene que buscar y velar por los mejores intereses de la ciudad. Y pensando en el largo plazo, o sea, exactamente, no en su administración, sino en un beneficio permanente para la ciudad. Y así llegamos a las ciudades inteligentes, Santiago. Así es. Eso, me imagino que toda la audiencia habrá escuchado la terminología de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Y yo no creo que existen muchas soluciones tecnológicas que en efecto te permitan tener, digamos, de manera concreta estas ciudades inteligentes. Sí, porque mucha gente habla de esto, hay foros internacionales que hablan de Smart Cities, pero al final del día, cuando entras a ver o haces doble clic, digamos, no existe nada. OCity lo que te brinda es justamente una capacidad de poder tener
un control, una administración, una regulación, una normativa, brindar oportunidades equitativas para todos, en donde mañana vas a tener a la bicicleta pública, el scooter público o privado, o puede ser que un banco, una marca importante lo ponga y tiene que estar normado en la ciudad, y todo esto controlado desde un único espacio. Entonces eso permite U-City. Eso permite que puedas pagar con tu tarjeta, que puedas subirte, que puedas bajar, que puedan tener seguros dentro de sus rutas. Entonces eso, digamos, que puedas interoperar entre unas y otras y en realidad buscar los mejores flujos para la ciudad. Entonces yo creo que al final del día, o el resultado final de todas estas implementaciones, tiene que funcionar en que las ciudades, estas ciudades a 15 minutos que se les conoce, funcionen, existan y en realidad funcionen mejor. Y que la ciudad se la disfrute y no se la sufra, como pasa muchas veces. Exactamente. Santiago, muchísimas gracias por compartir todos estos desarrollos que están llevando adelante BPC, y bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia, y siempre a las órdenes. A ti. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron.